Padre, te han mutilado la vida obligándote a huir, buscando la libertad en territorio ajeno, y tu esposa quedó acompañada de la resignada viudedad sombría, sin el horizonte acostumbrado que la orientaba, y tus hijos quedaron ubicados en la penumbra que crea la inseguridad vital que anega el anhelo de ser algo. El sueño de los jóvenes se ha vestido de luto. Sí, hombre, sí. Mira, te quiero. No. ¿Qué? No. ¿No quieres? No quiero. Por favor, ¿me dejas enseñar algo? Mira. Sí, un agujero, sí. ¿Sabes lo que ponen aquí? No, déjalo ahí, anda. ¿No quieres? No, déjalo. Así. En el año 1996, buscando entre los libros de mi padre Guzmán Álvarez, por entonces ya enfermo, encontré un trabajo casi terminado sobre Miguel Hernández y una carta dedicada a su padre, mi abuelo Enrique. Lo escribiste tú, ¿no? ¿Pero cuándo? En el momento en que escribió esta carta, ya hacía 50 años que mi abuelo había muerto. Llamó a este escrito Cartas de mi padre en el exilio. En esta carta mi padre describe cómo huyeron ambos del terror del fascismo durante la Guerra Civil Española. En realidad, mi padre hace un balance de su vida. Por fin decide enfrentarse a su pasado más dramático y bien oculto hasta entonces. Nunca he llegado a conocer a mi padre de esta manera. Nunca nos hablaba de ello. ¿Si algún día qué? ¿Pudiera yo arreglar eso? Tendría interés. Quería saber más sobre aquellos tiempos, pero era demasiado tarde. Mi padre ya estaba preso de la enfermedad de Alzheimer. Desde mis primeros años volvíamos todos los veranos en coche a Bavia, su región natal, al norte de la provincia de León. Pasábamos por Burgos, allí comíamos algo y nos enseñaba la catedral. ¿No está por aquí la prisión?, le preguntábamos a veces. Sí, respondía siempre. No tenía sentido insistir, lo sabíamos. Lo dejábamos estar. Pero al encontrar esta carta, las mismas preguntas vuelven a surgir. ¿Cuáles fueron sus motivos para estar callado 50 años antes de escribir esta carta? Decido emprender el viaje a Bavia que tantas veces hemos hecho mi padre y yo juntos, buscando las respuestas entre sus familiares más cercanos y sus amigos más próximos. Mi padre siempre me enseñó lo más bonito de Bavia. Allí escribió sus líricas estampas de la región que tanto amaba. En las primeras estampas escribe: soy alta y fuerte,
Por eso puedo tocar un cielo puro donde el sol brilla intenso. A veces formo nubes que lo tapan. Es que a causa del trajinar de mis labradores ha ascendido alguna partícula de polvo y he de limpiarlo. Mis montañas son grises, casi blancas en su mayoría. Cuando el sol las ilumina por la mañana, las dora y las entibia, pero nunca llega a caldearlas. Así las suben mis pastores sin esfuerzo. Adornan sus ondulosos ríos el sauce y la salguera y sus ribazos el espino del gabanzo. En vegas y valles se asentó mi pueblo. Por llanos y laderas moran y a los agrios picachos suben. Y la muerte tarda en alcanzarlos. Y no te digo más, lector. Ahora si a detalles quieres descender, pasa la hoja y lee. Entre papá y tía Isabel, su hermana pequeña, siempre hubo una relación afectiva. Ella tiene 7 años menos que mi padre y fue quien, hace unos años, me habló por primera vez de las vicisitudes de la familia durante la Guerra Civil. ¿Ves este libro? Sí. Está escrito por Guzmán, ¿no? Sí. Es la tesis doctoral. ¿Tú te acuerdas cuando lo escribió? No me acuerdo bien. Hombre, algo me acuerdo. Durante el rodaje de esta película, también su cerebro empezó a estar afectado por la enfermedad de Alzheimer. No recuerdo. Yo sé que él, para salir de esta zona franquista, desde Francia, pudo salir. Y que pudo salir Guzmán también, me parece. No recuerdo así bien. Afortunadamente disponía de un interview grabado con ella 2 años antes. Yo quería saber la juventud de Guzmán, cómo era como chaval. Pues un muchacho, lo que yo recuerdo, porque yo soy la pequeña, lo recuerdo perfectamente, pero para juzgar así su vida, pues un muchacho que aquí venía los veranos, porque estaba estudiando, y aquí pues sencillamente a vivir como vivimos ahora, muy dentro de la familia. Él en un principio se hizo, antes de la guerra, se hizo maestro, pero inició la carrera de filosofía y letras. Participaba poco en, no sé, en las fiestas aquí de bailar y de eso. Nada. No participaba. Él salía, pero después en casa a sus lecturas, a los discos, etcétera, etcétera. En los años 20 del siglo pasado, los abuelos Enrique y Rosa se mudaron con sus 5 hijos del pueblo La Riera a Cabrillanes, el centro de la comarca. Allí tenían la mayor parte de sus fincas. El abuelo tenía ahí una tienda y además trabajaba en el ayuntamiento. Era licenciado en Derecho. La abuela administraba la casa. El deseo de los abuelos era que estudiaran los 5 hijos. Llanto y miedo, primavera sin color, de frío invierno, de no poder vivir, si no la tengo. No sabes que era él el que decía, me enseñaba a bailar,
a bailar el tango. En una gramola y bailar el tango. Él fue el que además ordenó mis lecturas. A mí me formó en gran parte. Eso fue Guzmán. Me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, no me fijo. Era algo romántico. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de las mujeres. Me gustaba alternar con la gente bien. Bueno, podía, tenía dinero. Iba a las verbenas, que las había durante el verano en el patio de la Diputación. Se iba a la Crema de León. ¿Y tú? Yo no había. ¿Se necesita dinero para salir con las chicas? Yo gastaba nada más sola de zapatos. ¿Qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Donde veo una polera, no más fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y sus labios timbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Estaba en todo su poder la vivificante luz del sol de un día de puro azul de estío. Se veía la hierba de los prados en su mejor sazón para meterle la guadaña y cortarla en marallos, debajo de los cuales se iniciaba ya el brote de otra nueva. Empezaban a distinguirse los brazos de los segadores moviéndose al compás, iniciando así la recolección de la hierba en los campos de Bavia. Sol y frescura hasta los matorrales. En las empinadas vertientes de las montañas donde el rebeco retoza, pasta o se tumba al sol y en cuyas aristas el águila otea el horizonte o se lanza, ladera abajo, en sesgado vuelo a buscar comida para sus crías, vida. Pero un funesto acontecimiento vistió de luto al cielo. La supuesta sublevación militar había comenzado y triunfaba en un amplio sector de España. No tardaría en presentarse en Cabriales. Yo recuerdo que el 18 de julio es cuando se inició. Él no estaba aquí, quizá estuviera en León. Unos obreros que venían a buscar armas a casa de unos vecinos nuestros, de nuestra misma casa, que eran los médicos. Y que yo me asomé a la ventana donde ellos hablaban con los vecinos para pedirles armas. Y le decían al médico, mire, tiene que darnos usted la pistola, porque se ha declarado, recuerdo eso, se ha declarado la revolución social. Eso recuerdo yo así. Y bueno, él se resistió y entonces estábamos en casa, mi padre, mi madre y yo. Y mamá y yo quisimos decírselo a mi padre, dando voces para este lado porque era muy sordo. Mira que se ha declarado la revolución social. Nosotros no teníamos mucha idea. Y eso es como empezamos a tener noticias de lo que iba a ser aquí la contienda.
y era muy buena persona. Yo estuve 2 años guardándole las vacas, de 8 años. Y él me montaba en un caballo que tenía delante, me llevaba las vacas al prado, me dejaba allí y él marchaba a hacer lo que tenía que hacer. Yo una vez llevaba unas alpargatas muy rotas y va tu abuela y me da unas de Guzmán o de Pepe, casi como las que yo tenía. Y entonces él las cogió y las tiró para un camino que pasaba allí por abajo y fue al comercio y dijo, ven acá, escoge. Había una estantería grande, las que quiera, escoge unas. Siempre había sido hombre de bastante influencia allí entre sus vecinos, entre la gente. Tenía buen ambiente porque él había sido una persona que era de los pocos que tenía en aquella época una calificación universitaria. Y por eso lo respetaban. Prácticamente era un juez permanente. Pero él estaba involucrado en la política. Sí, mucho, hombre, sí. ¿De qué bando? De la izquierda. Eso se veía. Eso se veía. Sí, sí, no, más lo decía él, sí. Además aquí había votaciones en la casa de la escuela y él pedía votos y los otros pedían votos para él, sí, hombre, sí, él era jefe. Todo esto por aquí. Era jefe. Recuerda que tu rojez procede de la antigua política de tus años aún mozos, que te hizo amigo de caciques y de políticos conservadores para luchar contra los liberales, la colonia, en las elecciones a diputados a Cortes, quitándoles todos los votos que podías. Andando el tiempo, se cambiaron las tornas. Después de un desastroso periodo político que sufrió España, sentiste una admiración grande por la República y en su favor te inscribiste, olvidado de todo liderazgo. Tus enemigos liberales se inclinaron por el naciente falangismo. Llegado, pues, el antagónico momento, tuviste que marcharte de Babia. La razón de que Enrique, tu padre y mi padre Guzmán tenían que marcharse, ¿por qué era? Porque temían por sus vidas, los hubieran matado aquí. Ya lo creo, pero ¿eran rojos o eran comunistas? No, era de ideología de hoy lo que se llama de izquierdas, como casi toda la familia. Pero Guzmán ni mi padre tampoco estaban afiliados a ningún partido. Eran sencillamente republicanos y de izquierdas. Y donde se leía la prensa de Madrid y de León, de izquierdas. ¿Y eso ya era una razón para los fascistas? Oh, de sobra, de sobra. Enemigos políticos eran el que hacía de secretario del ayuntamiento y otro señor ahí de San Félix, y bueno, de aquella le llamábamos los caciques. Sí, eran los que mandaban. Sí, los que mandaban, sí. Y claro, pues al venir, lo primero que hicieron todos fue afiliarse a Falange. Y claro, pues así tenían atribuciones y cortaban por lo sano. Así que no quedó más remedio que asilarse. Y tu padre, pues, claro, él era maestro ya con plaza. Y todos los maestros estaban afiliados a una federación que le llamaban, un sindicato, la Federación de... Guzmán no era político. Era sus estudios y a las mujeres y a la caza. No era político Guzmán. Guzmán, ahora ya recuerdo que habría venido para aquí
y ante las noticias de que en un pueblo de más abajo habían matado a un amigo de la familia, que no recuerdo su nombre, y que al estar escondido, huido en ese primer momento, mataron a su hijo. Entonces es lo que nos determinó a que Guzmán no esperara ni cerca ya la llegada de estos. Y es cuando se fue para un pueblo de aquí, La Riera, donde todos nacimos y donde habíamos vivido. Y mi padre se marchó con otros en coche para Asturias. ¿Tú qué hiciste cuando las tropas vinieron? Pues estuve escondido. Andamos ahí por el monte, escondido. ¿Cuánto tiempo? Sí, como unos meses. Sí. Aquí se sembró mucho odio, entonces. Mucho. Porque había miedo también. Claro, pues ahí está. Y el que tenía un poquitín de poder, iba y le hablaba a los falanges, oye, aquí quitar a fulano que me pegó o me hizo tal cosa. Y aquella noche lo quitaban y fuera. A ver. Se te ensombreció el alma, papá. Tuviste que aceptar la huida con otros compañeros en una camioneta salvadora que os trasladó al otro lado de la cordillera. Asturias fue tu refugio inmediato y el mío desde 2 días después. ¿Y por qué por 2 días? Porque la gente creyó que esto que no duraba más que 2 días o 3. Siempre creyeron que el ejército del gobierno los aplastaría. Pero no fue así, porque se metieron las naciones extranjeras, ¿entiendes? Si no, claro que morían pronto. Pero se metió Alemania e Italia. Metieron el ejército aquí, aviones y todo, y claro. Lo hundieron. Media nación contra 2 y media no puede. Decía mi madre que fuera a estar con su padre. Y yo recuerdo ese emotivo momento de despedirnos en que yo descolgué un crucifijo que traía y se lo puse a él. Y desde aquí para ir a Asturias sin bajar la carretera para que no te vean. Tienes que salir por un canalizo que hay allí en la peña. La vaguada aquella que hace. Hay una pasada que va directamente a la cueta. Y por ahí fue por donde pasó tu padre. ¿Y por qué se marchó, coño? Coño, por atender a tu abuelo. Tu padre fue a atender a tu abuelo. Fue como una criada de servicio, coño. Tu padre, como había marchado para Asturias, la denuncia estaba clara ya, claro. Ya dijeron que era rojo, y que de aquella, el decir a uno rojo era la sentencia de muerte.
fue a segar con mi hermano allí para la cueta. Y nos mandaron a buscar vino y gaseosa al puerto. Y cuando salíamos, don Enrique y otros dos de Quintanilla, uno que le llamaban Rubio y otro Arturo, yo iba con una prima y nos llamaron. Que nosotros teníamos miedo porque ya estaban el ejército por allí. Pero bueno, yo nada más que vi a don Enrique, entonces volví. Y dijo, venid para acá. Y nos llevó para una tasca de aquella, que de aquella no había más que tascas. Y nos compró allí galletas y caramelos. Y nos compró 2 botellas de gaseosa, de unas que llevaban una bola adentro. Y hacían un gas de la hostia. ¿Entendiste? Y yo desde aquel día no lo volví a ver más. Tengo en estas notas que mi madre y yo quedamos aquí solas. Y después, varias noches, cuando ya estaba esto ocupado, nosotros pensábamos que Guzmán pudiera por la noche venir a vernos. Y por eso yo recuerdo noches en que mamá salía, mi madre salía aquí y decía, Guzmán, Guzmán, por si bajaba a vernos. Pero no fue. Pues un día vinieron a buscarme para matarme. Anda. ¿Y cómo te entraste? Pues me enteré porque tuve el soplo. Y para calzado fueron a comprar unos zapatos fuertes a casa de don Enrique. Pero andando de aquí, ¿cómo fuiste? Por los montes andando, claro. ¿Qué querías, que fuera en helicóptero? Y me junté con don Enrique Guzmán en un pueblo que llaman Proaza. Allí estuvimos refugiados juntos. Yo estaría allí como 8 o 10 días. Mi padre estuvo junto con el abuelo más de un año en Asturias. Al principio todavía cerca de Bavia, esperando que la situación cambiara. Padre y hijo cada vez se vieron más forzados a marcharse hacia el norte en busca de un trabajo y un sitio seguro. Se habrán enterado de que la tienda de Cabrianes fue saqueada por los fascistas. Se habrán enterado de que muchas casas en Bavia fueron ocupadas, incluso la de la familia. 18 soldados debieron de haber vivido en ella hasta la caída de Asturias. Dejaron 1 o 2 habitaciones para la abuela y tía Isabel. Pero lo peor aún estaba por suceder. El tío de papá, Manocho, médico y republicano, también tuvo que huir de Bavia. Los 3 llegaron al pueblo asturiano de Sama de Langreo, donde papá iba a dar clases. Al querer investigar dónde había trabajado, me encuentro con que el archivo regional había sido destruido justo antes de la llegada de los fascistas para erradicar todo tipo de indicios y huellas. Todos los varones jóvenes, y mi padre tenía 27 años, fueron llamados a filas por la República. A mí me dieron una escuela, junto a Gijón. Y a Guzmán lo nombraron profesor de literatura en la Felguera. ¿La Felguera? Y allí estuvo, porque Guzmán no fue al frente. Lo libró el tío por inutilidad física. Y yo sí estuve en el frente desde marzo hasta que se terminó la guerra, el 21 de octubre.
Bien juntos o ya separados, pasamos en Asturias el primer periodo de la desarticulada existencia de nuestra patria en guerra. Ya inminente su caída, tú, por tu edad, pudiste acogerte a una disposición que te llevaría a Francia primero para pasar a Cataluña después. Nos separamos en el embarcadero. No volvimos a vernos ni pudimos escribirnos. Querido papá, ¿lloraste cuando escribiste esto? ¿Estabas solo en nuestra casa de Babia? Nunca te he visto llorar, casi nunca he visto verdaderas emociones en ti. ¿Por qué tardaste tanto en escribir esta carta? ¿Por qué nunca nos has hablado de ello? Cuando tu padre escribe, estoy martirizado pensando en la suerte de Guzmán, tú ni siquiera lo tienes en consideración. Y entonces yo tiré a la Felguera, a ver si me veía con Guzmán. Pero Guzmán ya había salido en el tren para Valladolid. Hostia. No me pude ver con él. Todas las regiones del norte ya habían caído y pasaron a manos de los fascistas. ¿Cómo se habrá sentido cuando vio que ya no tenía ninguna escapatoria? Todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, el origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida, la fecundidad se queda. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra. Alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas. Bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta, arroja contra los ojos súbitas espumas negras. En Cabrillanes, la abuela y tía Isabel ya no podían sobrevivir. Marcharon a Valladolid, donde un pariente las ayudaba. Fuiste a visitarlas ahí, tal vez para estar un poco con ellas antes de encontrarte con tus verdugos, porque antes o después te iban a coger. Papá, tenías que elegir entre dos males y tú decidiste entregarte con la esperanza de que así te aliviarían la condena. Después, ante la caída de Asturias, Guzmán vino a León, para entregarse, y él, que no había sido afiliado a nada ni había tenido ningún cargo, creía que a ver qué sería lo mejor, pero lo detuvieron enseguida y creo que lo llevaron, no sé, quizá en León a San Marcos. Del 36 al 39, cuando la Guerra Civil Española, todo esto lo habilitan como prisión. Aquí, en este patio, en este claustro bajo,
era realmente el lugar donde estaban los presos, los prisioneros, ¿no? Toda esta zona, que era una zona, bueno, pues zona conocida como nacional, zona franquista, sí. Desde aquí parece ser, según te cuentan las gentes mayores, que era donde muchas veces sin juicio y sin ningún acto que les pudiera, digamos, penar, les sacaban a lo que denominaban en aquel momento dar el paseillo. Y era concretamente, bueno, pues sacarles de aquí, ahí al lado allá del río había una chopera y era el lugar donde ahí los fusilaban, ¿no? O sea que había un señor escribiendo a máquina y decía, pon esto, y tenías que firmar si no te mataban a palos. Y entonces, pues, y cuando vino el juez a procesarme, que era un tal Eladio Carnicero, era un comandante del ejército, resulta que después de que le dije, y todo eso que está escrito ahí, todo es incierto, yo de eso no he declarado absolutamente nada. Dije, vamos a ver, hice una nueva declaración. Claro, la declaración que hice, pues, correcta, lo que era la verdad. Y dijo, cuando va y dice, muy bien. Dice, queda usted procesado por haberse pasado a Campo Rojo. Digo, no señor, eso no es cierto. Yo no me he pasado, yo ya estaba allí. Dice, es igual. Digo, pues es igual, entonces, pues ¿para qué? Claro, es igual. Se levanta el fiscal y empezó... Eso, César Tascón Canseco, Francisco González Canseco, Domingo José Leito, Fernando García García, pena de muerte. Y tu padre y otro de mi pueblo, 30 años. Y claro, se impresionó mucho cuando le echaron 30 años y que no comía. Cuando llegamos a la cárcel provincial después del Consejo de Guerra, pues claro, no teníamos ni plato ni teníamos nada, y en una lata de estas del escabeche nos dieron un poco de unas alubias o no sé, y él no comía. Dije, bueno, hombre, estás impresionado, te echaron 30 años, entonces te echan pena de muerte y ya no vuelves a comer más. Yo no lo conocía de nada. Come, hombre, come tranquilamente. Si nos tienen que matar, nos van a matar igual. ¿Qué más da? Que si esto es un cuento, decía yo. Pero ves que es un cuento. El día que me contaron la pena de muerte a mí, sacaron 17 a fusilar. Entre ellos los más amigos míos, uno que andábamos siempre juntos. Yo los eché de menos cuando salimos al patio, que faltaban. Y claro, como sabía que pertenecían a la cosa de los expedientes donde yo estaba, bueno, pues no habíamos sido juzgados todos en aquellos días, pues yo claro, al llegar al patio faltaban todos sus conocidos y amigos. Yo me di una reacción de nervios, y desde entonces estoy afectado a la cosa del sistema nervioso. Papá, ¿te alegró o te alivió la condena de 30 años y un día? Porque a ti, por lo menos, se te abría la perspectiva de vivir. A otros compañeros de prisión les condenaron a muerte. La amenaza constante, el temor, 30 años de pena por haber huido con tu padre a territorios libres, tus estudios truncados, tus sueños esfumados, tu familia, tus seres queridos, tus libros, todo parecía tan lejos, todo parecía inalcanzable. ¿Cómo te habrás sentido cuando te llegaran las escasas noticias de que tu padre, enfermo y sordo, iba huyendo, adentrándose cada vez más hacia el norte de la estoica Francia? Tu familia, tan unida, fue dispersada. Intentaron destruirte, papá. Descargaron sus frustraciones sobre ti porque no lograron coger a tu padre. Guerra. ¿Qué es la guerra? ¿Cómo puedo yo sentir, ni siquiera vislumbrar, lo que hace la guerra con las personas? ¿Qué haría conmigo? ¿Alternabas con mi padre? Bueno, en el penal de Burgos, como él alternaba con tu tío y con los médicos y con gente gente preparada, claro, yo era pues un don nadie. Yo que en el penal de Burgos, pues de los 6.000, uno de los miles de medio analfabetos que estábamos allí. ¿Te acuerdas cómo lo trataban? ¿Quién? A Guzmán. Allí en la prisión.
Pues no mal. ¿No mal? No mal. Él tenía los datos a su favor. El que era hermano mío. Yo estaba enrolado en las fuerzas falangistas, ¿no? Falangistas no. En las fuerzas de derechas entonces. ¿Tú estabas ahí? ¿Eh? ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí los primeros golpetazos que dio al venir esta gente, pues fueron muy duros. Y todo el mundo se trataba de buscar una posición más en consonancia con el ambiente y eso. Yo entonces, como era médico, pues tenía fácil acceso a puestos puestos técnicos, no de responsabilidad política, sino puestos técnicos. Yo ejercía la medicina y no me ponía nadie más, no me ponían obstáculos en eso. Así que tú formabas parte de la derecha. Eso, sí, señor. En contra de mis sentimientos. Anda. ¿Para salvarte la vida? Claro. Pero, ¿cómo te sentías entonces? Mal. A disgusto, mal. Yo tenía mi prestigio profesional y por eso tenía una cierta independencia. Porque por ser de izquierdas, tu padre huyó. Por ser, no sé si Guzmán era de izquierdas o no. Sí. También. Estaba en la cárcel y tú... Yo libre. ¿Tú libre? Claro. A mí no me metieron en la cárcel. El abuelo Enrique fue acogido en las afueras de Rouen, al noroeste de Francia. La mayoría de los refugiados consiguieron un empleo. El abuelo no tuvo esa suerte. Para mí es difícil hallar colocación por mis achaques y edad. Y sin colocación no puedo vivir. Pero casi un mes después escribe: Esto parece que se tranquilizó por ahora, pero estamos en guerra y cuando quiera viene otro sobresalto. No necesitamos nada más que dejar esto donde ya es muy difícil la vida. A todos les obligan a trabajar con buenos salarios, pero a mí, por la edad y el padecimiento del oído, no quieren y sin embargo trabajo y no gano nada. Ya te daré cuenta de todo. Siento mucho tus sacrificios. No te apures, que ya estoy acostumbrada a sufrir y no dudo que Dios premiará nuestro malestar. Ay, papá, qué desasosiego te viene esquilmando el alma. Quieres hacer algo, que es vivir, para combatirlo y apenas lo logras. Es más, se acentúa tu desazón intermitente. Papá, tú ya no puedes. Se están cruzando en tu alma una serie de sinsabores que te martirizan, te repelen y llegan a causarte aversión. Resulta que tienes tú que hacer ahí y quieres marcharte. Tu deseo de ocuparte en algo y las posibilidades de realizarlo están ahora en pugna. El abuelo vio cómo muchos españoles volvían a sus casas al terminar la guerra civil. Él, sin embargo, se quedó.
¿Por qué no regresó a España? Porque Oh, no. No, porque temíamos que aquí lo detuvieran y lo mataran. No. Desde hace 8 o 10 días regresan muchos a España, reclamados por sus familias y autoridades. Van contentísimos. Pero él no da ni un paso a la frontera. Ay, papá, si lo hubieras dado. No sé si habrías conocido la vil promesa del nefasto perdón de fin de la guerra. Lo que no has conocido, ni yo en aquel momento, fue la cantidad de miles de hombres que por entonces y después fueron fusilados. Y tú lo hubieras sido. Sí, por rojo. Palabra que en el campo franquista se usaba de comodín victimario para ganar todas las bazas cómodamente. Con motivo de la guerra, hoy cerraron las fábricas. No sé qué será de nosotros, ni menos a dónde nos llevarán. En su última carta de 22 de mayo del 40, mes y medio después moría en un hospital de Francia acompañado de su fiel amigo Luis. A unos kilómetros de distancia continuaba la guerra contra el fascismo y hacía poco más de un año que había terminado la de España. Cuando estalló la guerra mundial, pues tuvieron que hacer una caminata de 80 kilómetros andando. Sí. Y el señor que estaba con él, que luego vino aquí y se lo comunicó a la familia, pues dijo que aquel viaje que lo había matado, que había quedado deshecho, que ya no volvió a ser bueno. Y al poco tiempo, pues falleció. La última carta del abuelo Enrique está fechada el 22 de mayo de 1940, mes y medio antes de morir. Guzmán estaba todavía en la cárcel cuando le llegó la noticia de la muerte de su padre en Francia. Carta postal de Guzmán Álvarez desde la prisión de Burgos a su madre Rosa con fecha 9 de agosto 1940. Querida mamá, he recibido la carta de tía Aurora. Mamá, no te entregues al dolor que acabaría contigo. Sobreponte a ti misma para dominarlo desde un principio, pensando en que va a acompañarte durante toda la vida. Y tú, Isabel, lo mismo. Y, ya que tienes serenidad y valentía, procúrate un poco más de ánimo que el que necesites y ayuda a tu mamá a llevar esta amargura. No nos mandéis recordatorios. Muchos abrazos de vuestro Guzmán. Esta es, sin duda, la gran página negra de tu vida. La herida más profunda grabada en tu conciencia y cuya cicatriz escondiste escrupulosamente. Y lo peor de todo no era solamente tu herida, sino la de tu padre, pero tú la arrastrabas. Tú sufrías el dolor, como yo también siento tu herida. Después mi padre murió en Francia, eso ya sabes. Y Guzmán también. No, Guzmán vino para aquí, para la cárcel, y como murió, ya no me acuerdo,
Ausencia en todo veo, tus ojos la reflejan. Ausencia en todo escucho, tu voz a tiempo suena. Ausencia en todo aspiro, tu aliento huele a hierba. Ausencia en todo toco, tu cuerpo se despuebla. Ausencia en todo pruebo, tu boca me destierra. Ausencia en todo siento, ausencia, ausencia, ausencia. En el verano de 1941, después de 3 años y medio de cárcel, ponen en libertad provisional a mi padre Guzmán, pero fue solo 8 años más tarde cuando fue absuelto. ¿Qué notaste a Guzmán? ¿Cambió cuando salió de la cárcel? Bueno, venía pues como todos, entristecido el hombre porque lo primero que había muerto su padre ya y lo segundo que, claro, no podía salir de casa porque claro, los falangistas andaban todos los días por ahí dando vivas y dando canciones y claro, pues, bueno, desde que pasó una temporada se hizo ya aquello y entonces la comunicación era su casa y la mía. Él de ahí para abajo nunca pasaba. Pero no, él nunca habló sobre su vida y su temor de la cárcel. Bueno, él era para eso bastante reservado, ¿eh? ¿Así? Si le preguntabas alguna cosa te contestaba, pero si no, no... En fin, se conoce que de eso no quería saber nada. Sí. Bueno, él... De última hora ya, pues aquí en el pueblo ya salía por allí y ya, pues, todo el mundo lo trataba, ¿eh? Hasta los que habían sido enemigos. Ya, en fin. Aunque él no se daba mucho a tratar tampoco, porque estaba algo acobardado. Sí, hombre. Una manera de vivir, Helen. Estar en Madrid, que es cuando trabajo con Damaso Alonso. Y allí estaba alojado en casa de unas tías mías, una hermana de mi madre. Y para subsistir, para que él pudiera ganar algo, le mandábamos manteca y él la vendía. ¿En Madrid? Bueno, él fue a Francia a completar estudios, en Sorbona. Sí. Y entonces, según me dijo él pensaba en coger cátedra en España, sí. Pero no se la daban. Y le dijo un amigo, un catedrático, dice, mira, Guzmán, tú no, aquí en España no te abres paso. Tú tienes que ir al extranjero. Y entonces fue cuando le dieron del lector en Holanda. Y se fue por allí y dejó, porque aquí no se lo daban. Aquel que estaba un poco, además de haber estado en la cárcel, estaba completamente, lo que se llaman enemigos del régimen, pues aquí no se abría paso. Porque aquí todos entraban los amigos del régimen. ¿Se hizo justicia después de la época de Franco a los falangistas y todo eso? Nada. Absolutamente nada, 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 nada. No hubo ni represalia. Si hubo alguna represalia fue muy aislada, pero había mucho miedo, porque no hubo nada de represalia. Ahí están. Aquí hay uno que estuvo falangista ahí en Cabrellanes. Uno que llaman Ismael, no sé si lo conocerás tú. Pues ahí estuvo en Cabrellanes. Los españoles guardan silencio. Unos han huido, han sido delatados, detenidos, asesinados. Otros han traicionado o han colaborado. Una época de la que difícilmente alguien se puede sentir orgulloso. Una época que le marca a uno para el resto de su vida. Así le ha marcado a mi padre, solo que lo ha olvidado por completo.
aunque pudiera resultar muy cínico, parece ser la mejor solución. Tu intelecto se desvanece en la nada. Todo lo que me dejarás es el amor por un país, el amor por una cultura, tu visión en la vida. Tal vez ha sido un milagro que hayas sobrevivido a la guerra civil. ¿Quién lo dirá? Yo ya no te lo puedo preguntar. Es doloroso. En el último momento intento acercarme cada vez más a ti. Intento entenderte, establecer contigo un vínculo tan estrecho como el que tú también tenías con tu padre. Eso es lo que he echado tanto de menos en nuestra convivencia. Y ahora la barrera de tu enfermedad se interpone entre nosotros como un velo que opaca los recuerdos y te aleja más y más de nuestras vidas. En ocasiones dudo si estos últimos años de tu vida no estarías mejor en España, alejado de nosotros, pero más cerca de tu cultura y de tu gente. Aunque estoy casi seguro de que no lo quieres así, porque durante tu vida consciente ya elegiste. Hay demasiados recuerdos crueles que volverían a abrir esa vieja herida. Lo dejamos así.